La introducción del ferrocarril a esta frontera en 1881 marcó el inicio de una época de progreso y desarrollo que se expresó con la intensificación de las actividades económicas, con el crecimiento de la población y con la diversificación de la dinámica social. En ese contexto, aparece el béisbol como una nueva actividad de esparcimiento que muy pronto encontraría arraigo entre los pobladores. Bueno, el béisbol desde su llegada aproximada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con las oleadas migratorias de personas que venían a trabajar en el ferrocarril, fungió como un factor de interacción social, no nada más en Nuevo Laredo, sino en los dos Laredos. La tradición oral da testimonio de que la práctica del béisbol en la entonces Villa de Nuevo Laredo está relacionada con el ferrocarril, ya que se dice que fue Johnny Tyson, un estadounidense que llegó a supervisar la construcción de las vías férreas, quien enseñó a los trabajadores del ferrocarril a jugar al béisbol y organizó los primeros 2 equipos amateur. De esta manera, se tienen registros de que desde finales de la década de 1870 ya se jugaba béisbol en la villa. Es por eso que Nuevo Laredo figura entre las primeras poblaciones mexicanas donde se practicó este deporte. La época que va de 1900 a 1920 fue un periodo donde se forjó en ambos Laredos una identidad beisbolera que impulsó la participación de buena parte de la población en este deporte. Asociaciones, clubes e instituciones públicas y privadas organizaron sus equipos para participar en las justas deportivas de la ciudad e incluso de la región. En 1900 se creó por iniciativa de los hermanos Procopio y Natividad Herrera el equipo denominado Club Nuevo Laredo. También surgieron equipos como el de la Aduana, el Cruz Roja, el Alianza 23, el Águilas, el México y los de instituciones bancarias como el Club Milmo y el Club Longoria. Ello coincidió con la construcción en 1917 del primer parque de béisbol en Nuevo Laredo, por iniciativa de Francisco Barrero Argüelles, quien fuera contador de la aduana. Este parque con graderío de madera para albergar a un buen número de aficionados se ubicó al noroeste del actual Parque Narciso Mendoza y se le conoció como Parque Roma. El surgimiento en 1932 del equipo La Junta, creado por la Junta Federal de Mejoras Materiales, es un parteaguas en la historia del béisbol en Nuevo Laredo. Este equipo simbolizó el inicio de la profesionalización de este deporte en la ciudad y la proyección del mismo a nivel nacional, al debutar en la Liga Mexicana de Béisbol el 30 de marzo de 1940. En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas inolvidables que nos indican que no todo es efímero ni pasajero. En los años 40, el equipo representativo de Nuevo Laredo tuvo participaciones intermitentes en la Liga Mexicana de Béisbol. Sin embargo, las temporadas de 1945 y 1949 son particularmente importantes para su historia. En 1945 obtuvieron el subcampeonato de la liga y en 1949 el equipo La Junta regresó a la Liga Mexicana con un nuevo nombre, Tecolotes de Nuevo Laredo, en referencia a haber sido el primer equipo en jugar de noche. Este es el corazón del sistema, un bulbo especial que recibe el nombre de iconoscopio. En este bulbo la lente proyecta una imagen que se desintegra en miles de puntos y gracias al ingenio del inventor mexicano para orgullo nuestro. Muy pronto los tecolotes se hicieron de renombre en la Liga Mexicana, gracias a su disciplina y desempeño. En la década de 1950 consiguieron en 5 temporadas 3 campeonatos y 2 subcampeonatos. En 1953, el equipo de Nuevo Laredo, liderado por Adolfo Luque, ganó su primer campeonato de la liga, imponiéndose a los Sultanes de Monterrey. Ese mismo año, Ramiro Cuevas, pitcher de los Tecolotes, lanzó el primer juego perfecto en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, en un partido disputado en contra de los Diablos Rojos del México. Al año siguiente, los Tecolotes repetirían su hazaña, coronándose como bicampeones con amplia ventaja frente a los Leones de Yucatán. Sin embargo, para 1958, los Tecolotes, comandados por José Cheo Ramos, se impuso a los Diablos Rojos del México, logrando así su tercer campeonato en la liga.
Al siguiente año, no consiguieron superar a los Petroleros de Poza Rica, quedándose con el subcampeonato. El exitoso desempeño de los Tecolotes en esta época coincidió con la creación del nuevo estadio de béisbol, La Junta, construido por la Junta Federal de Mejoras Materiales en 1957. Este campo se convirtió en un referente del béisbol de la localidad y en escenario de grandes partidos y memorables triunfos. Pero es un estadio con mucho sabor, con mucho sabor a béisbol. Los aficionados siempre están apoyando al equipo, bailan, cantan. Eso es muy bonito, van a divertirse. Y que después de 16 años de ausencia para dar iluminación al regreso del Tecolote, vuelve al Parque La Junta. Luego de una prolongada ausencia, los Tecolotes regresaron a Nuevo Laredo en la temporada de 1976. Cuando Tomás Herrera se trajo el equipo de Cardenales de Tabasco a Nuevo Laredo, autorizado por el dueño del equipo que se llamaba Ariel Magaña. Ariel Magaña era una persona de Isla de Mujeres, pero le gustaba mucho el béisbol. Compró el equipo de Yucatán, pero en Yucatán le dijeron que no se podía quedar ahí. Entonces de Yucatán el equipo lo llevó a Tabasco, a Villahermosa, Tabasco. Puso a dos gerentes, eran dos cubanos que tenían la gerencia del equipo. No funcionó el equipo ahí y quiso sacarlo de Villahermosa, Tabasco. Entonces era muy amigo de Tomás Herrera y le pidió a Tomás Herrera que hiciera el favor que lo sacara el equipo de ahí. ¿Dónde? Pues donde fuera, pero quería que saliera de Villahermosa. Entonces, Tomás, siendo de Laredo, Texas, sabiendo que la Nuevo Laredo era una plaza beisbolera, le sugirió a Ariel Magaña, el dueño del equipo, traérselo para acá, y así fue. Llegó aquí el 75. Al año siguiente, el equipo comandado por Jorge Fitch volvió a hacer historia en la Liga Mexicana de Béisbol, al conseguir su cuarto campeonato. Cabe mencionar que el equipo de casa, a mitad de la temporada, se ubicaba en el último lugar. Sin embargo, con excelentes actuaciones, logró remontar hasta vencer a los Diablos Rojos del México. Vino Jorge Fitch. Y ahí saltaron goles para arriba, gane, hasta que llegamos a los primeros lugares. Estábamos como 15 juegos abajo del primer lugar. Pero llegó este hombre y para arriba. Era diferente, ¿me entiendes? El trato para los peloteros. El juego de la victoria tuvo lugar en el emblemático Parque La Junta, que lucía abarrotado con una afición entregada al equipo de casa y que se desbordó de emoción ante el triunfo de los Tecolotes. Viene el tiro, viene el corredor y Laredo es campeón. Los Tecolotes ganan. Nuevo Laredo campeonísimo. En 1977 eran los increíbles Tecolotes. Vivimos tal vez los mejores juegos más emocionantes de toda la historia de 85 años. Ese quinto juego contra los Diablos, donde Soto batea un jonrón para empatarle a Aurelio López y a los Diablos, fue inolvidable. Creo que ha sido uno de los juegos más importantes en la historia de 85 años. En honor a los campeones, el grupo musical Los Marinos compuso la canción Tecolote 77, que fue muy popular. Tecolote 77 se ha coronado campeón, para orgullo de los dos Laredos y de toda la región. ¡Tecos! ¡Tecos! Ay, Cipriano se quema el monte, ay, Cipriano se quema el monte. Cuando vieron la neblina. Definitivamente el cariño que le tenía a Nuevo Laredo. Íbamos saliendo de una etapa en que tuvimos el campeonato del 77, que muchos lo recuerdan todavía, y estar en el 80 con que se iba a Tecolotes, pues no se puede ir Tecolotes de Nuevo Laredo. Vamos a hacer lo posible porque siga Tecolotes Nuevo Laredo. Y seguirle dando a la afición de Nuevo Laredo la pertenencia del club de béisbol Tecolotes. En la década de 1980, los Tecolotes fueron protagonistas en la Liga Mexicana de Béisbol. Si vemos de los 14 años que lo tuvo papá,
estuvo 7 temporadas en playoff, 4 series finales y un campeonato. Yo creo que deportivamente le dio mucho a la afición. Fue una cantera de jugadores a muy buen nivel. El equipo se define como un equipo joven, ¿verdad? Porque posición por posición, como te digo, todos eran jóvenes. Marco Antonio Romero, Jorge Luis Loredo, Pedro Meré, Enrique Ramírez, Jesús Ábrego, un servidor, Luis Fernando Díaz, Gerardo Sánchez. En realidad era un equipo joven, pero un equipo bien unido. El equipo nosotros lo consideramos como familia, por eso logramos los éxitos que tuvimos. El equipo bien armado y la popularidad de los llamados Tres Mosqueteros, Andrés Mora, Carlos Soto y Alejandro Ortiz, extraordinarios jonroneros, contribuyeron a que el equipo de casa tuviera afición en cualquier estadio de la República donde se presentaban. La gente nos fue arropando y nos fuimos creando un círculo familiar, pelotero con afición, ¿verdad? Entonces nosotros sentimos ese cariño que la afición nos entregó y nosotros nos entregamos incondicionalmente para la ciudad, ¿verdad? Nos hicimos ídolos gracias a la afición, o la afición nos hizo ídolos a nosotros por la entrega que dábamos a nivel terreno, ¿verdad? También hicieron historia en 1985, al convertirse en Tecolotes de los Dos Laredos, el único equipo del béisbol mexicano en representar y jugar en 2 ciudades de 2 países. En Nuevo Laredo, en el Parque La Junta, y en Laredo, en el West Martin Field. Nos dimos cuenta que aparte de tener mucha afición de Laredo, Texas en el estadio, tenía mucha difusión de los medios, tanto de la televisión, el radio y la prensa. Entonces fue cuando se pensó y platicamos con Carlos Viral cuál sería la posibilidad de traer el equipo a jugar acá. Yo creo que eso le ha dado mucha fuerza en relación a lo que es el deporte del béisbol profesional a Laredo y a Nuevo Laredo. Así, este equipo se convirtió en un emblema de los lazos que históricamente han unido a los habitantes de ambos Laredos. En la temporada de 1989, la novena de Tecos hizo un buen trabajo. Éramos uno de los equipos que atraía mucha gente a los estadios. ¿Por qué? Por ser un equipo joven, un equipo aguerrido, y todas esas cosas que tenía el equipo hacía que fuera un equipo, y también obviamente por ser un equipo binacional. Un equipo muy joven, no teníamos tantas estrellas, pero teníamos todos una actitud positiva, comandados por el señor Zacatillo Guerrero, que siempre fue, más que nada, inculcó la disciplina en el equipo, que era muy importante, y todos poníamos nuestra parte y se nos dieron las cosas. Nadie creía en nosotros y se nos dieron las cosas y salieron todo bien. Terminaron en primer lugar de la zona para enfrentarse en la final a los Leones de Yucatán. Fue una temporada donde todos nos entendimos como equipo. La afición, sobre todo, también muy entregada. Fue una serie muy peleada. Dicen que muchos que fue fácil, pero en realidad fue muy peleada. El sexto y último juego fue como locales en el Parque La Junta. El equipo que se hizo fue un equipo, un conjunto de jugadores que nos partíamos el alma por un ideal. Y eso fue lo que se hizo, un conjunto, un equipo. O sea, porque un equipo, uno está en unos equipones de puras estrellas y el equipo nosotros éramos puros jóvenes. Entonces, un conjunto, un ideal, y salió todo. Esa noche, el equipo de José Zacatillo Guerrero venció a Yucatán 6-1 para conseguir así su 5º campeonato de liga. Fueron momentos de mucho gusto, no sé, el haberles brindado, yo creo, a la afición más que todo, y sobre todo nosotros, ¿no? Que éramos un plantel de modesto a bueno, en donde participábamos, yo creo que la mayoría de jóvenes junto a prospectos novatos.
Entonces eso es lo que me queda más a mí, y sobre todo en el momento justo del campeonato, del juego del campeonato, que fue el juego 6, cómo se abarrotó el estadio, ¿no? Cómo se abarrotó el estadio. Yo creo que aparte de la gente que estaba en el juego, yo creo que gente de afuera vino y llenó todo el terreno del estadio, ¿no? Y eso es lo que me queda más a mí en la mente. A un strike de la victoria, los tecolotes, David. Los aficionados, qué trabajo para contenerlos. El entusiasmo contenido tanto tiempo se desborda. ¡Strike el tercero! ¡Los tecolotes son campeones! Strike el tercero, ponchan a Miguel Ángel Castellán. Los aficionados se vuelcan al centro del terreno de juego para levantar en hombros a sus peloteros. Amigos, ha terminado este juego. Ganan los tecolotes, 6 carreras por 1. Hacemos rápidamente un viaje a la Jusco y regresamos a este parque La Junta que vibra en grande con el campeonato de los tecolotes. En las temporadas sucesivas hasta 2003, el equipo de casa mantuvo su competitividad, obteniendo resultados importantes. Un buen momento, creo que fue el 2002, tuvimos grandes premios a nivel nacional, tuvimos en la final de la zona norte, tuvimos al anotador oficial del año, tuvimos al manager del año, Chico Rodríguez, al anotador Gerardo Solís, tuvimos 2 guantes de oro, José Manuel Espinosa y Willy Arano. Entonces son premios que se lograron, si no el campeonato, sí un reconocimiento del gran esfuerzo que como directiva y como jugadores y como beneplácito para la afición obtuvimos en ese año. Toda la gente tiene presente Tecolotes una gran historia, un gran equipo, una gran tradición, una gran afición. Eso nos llena de orgullo a todos los neolaredenses cuando estamos fuera de nuestra ciudad y hablamos del béisbol y que la gente, cualquier persona común te lo reconoce como Tecolotes. Tecolotes es toda una tradición. Sin embargo, para el 2004 se mudaron a Tijuana, convirtiéndose en Toros de Tijuana. Para 2008, los Tecolotes regresaron a la liga, estrenando estadio en Nuevo Laredo. No obstante, en esa temporada y las 2 sucesivas no obtuvieron resultados favorables. Para 2012, el equipo se mudaría a Ciudad del Carmen, Campeche. La última etapa en la historia de los Tecolotes de los Dos Laredos inició en 2018, con un equipo competitivo y una nueva casa en Laredo, Texas, el Unitrade Stadium. En las últimas temporadas han tenido resultados muy dignos. Es uno de los equipos con más historia, uno de los equipos con más campeonatos obtenidos, de la cual han salido y hubo muchos jugadores emblemáticos en la Liga Mexicana que hoy son héroes para muchos, ídolos para mucha gente de generaciones anteriores. Y esa base que nos dejaron del pasado nos ha servido para poder explotarlo y convertirlo en lo que es el nuevo Tecos, ¿no? El nuevo Tecos que digo, ya empezamos en el 2018, ya van varias temporadas, con la excepción de la 2020 por COVID, pero hemos tenido temporadas muy exitosas de mucho trabajo y muchos logros deportivos, ¿no? Cada vez nuestro equipo se consolida más en lo deportivo, ya somos un rival a vencer. Afortunadamente las cosas nos han salido muy bien y cada vez somos más importantes, y el nombre Tecos en la Liga Mexicana representa mucho. El equipo le pertenece a los aficionados, a los ciudadanos de los Dos Laredos. Nosotros somos los orgullosos dirigentes que tratamos día a día de darles el mejor espectáculo, el mejor ambiente, las mejores condiciones para ustedes vengan a ver un juego y divertirse. Entonces creo que para que nosotros estemos acá tenía que existir primero las ciudades que quisieran el béisbol y luego los aficionados que muestran día a día que quieren tener su equipo, ¿no? Y el equipo se llama Tecos de los Dos Laredos. A lo largo de su historia, el equipo de los Tecolotes ha contado con innumerables aliados que los han acompañado y que forman parte de la misma. Destacan los nombres de Fiacro Cruz, Jesús Franco García, Homero Solís y Eduardo Ferrer, quienes se han encargado de anotar y narrar lo que ocurre en el terreno de juego. Excelentes narradores.
Yo en lo general he vivido todos los narradores. El primero era una persona que no era de aquí, después el señor Jesús Franco García, que llegó a casi al final del 76 para ser pareja en el 77 con Rafael Reyes Nájera, un inmortal del béisbol. De ahí nos vamos para una lista bastante amplia, podemos decir, pasarnos a Eduardo Ferrer, a Guillermo Garza, Mario Lamora, que eran también parte del staff de locutores, José Luis Calzado, que es también una persona con mucho tiempo, y nos pasamos a lo último, que es Juan Alanís, que me parece un estupendo cronista en la época actual. Su labor ha permitido que el público viva la experiencia del juego y conozca la historia de su equipo. Otro factor que siempre ha acompañado a los tecolotes es la afición. Soy aficionada y por lo mismo pues yo no dejo de venir. Siempre estoy esperando y ya quiero que comience. A mi hijo, que es aficionado, mi esposo, los tres venimos de siempre. Pues yo aquí seguiré hasta que pueda. Porque ya mis hijos dicen, no mami, ya estás grande, que el asiento más acá. No, yo aquí tengo ya 48 o 49 años y yo de aquí no, porque este es mi lugar. El entusiasmo de la gente y su cercanía con el equipo han sido clave para mantener viva su identidad. Gente que no es aficionada, yo creo que es porque no ha venido. El que viene se enamora, ahora sí, de la pasión, del gusto por el béisbol, del ambiente bonito. Le dije, es que nunca has ido al béisbol, o sea, nunca has ido, necesitas ir. Lo que yo te cuento es poco, yo te puedo contar 1000 cosas, porque siempre, cada noche, pasa algo diferente. Ahora sí que es algo que se lleva en el corazón. Cada partido es una muestra de cómo el béisbol sigue siendo un punto de encuentro entre dos ciudades y cómo su afición continúa siendo parte fundamental de su historia. Hay una buena comunión entre directivos de la ciudad, los directivos del equipo, los jugadores. Entonces, todo eso hace que se vuelva un buen pastel, esa suma de todo, ¿no? Yo creo que eso nos lleva a los aficionados a decirles, cuenten con nosotros y nos contamos con ustedes y vamos por la sexta, como se dice. A lo largo de estos 85 años, los tecolotes han sido mucho más que un equipo de béisbol. Han representado la identidad y el espíritu de una comunidad fronteriza. Un factor de unidad y de identidad muy importante para los dos Laredos. Creo que la permanencia de este deporte, a pesar de sus vicisitudes, ¿verdad? En el caso de las décadas recientes, demuestra que los dos Laredos tienen pues, un equipo fuerte, una afición sobre todo fuerte, y que vea el béisbol como un estandarte de identidad. Desde sus primeros juegos hasta su consolidación como un referente del béisbol mexicano, han dejado huella con sus campeonatos, sus jugadores legendarios y su inquebrantable conexión con la afición. A pesar de los cambios, las mudanzas y los desafíos, los tecolotes han sabido reinventarse, demostrando que su historia no solo pertenece al pasado, sino que sigue viva en cada temporada. Su afición, siempre fiel, ha sido el motor que ha mantenido al equipo en pie, transformando cada partido en una celebración de la unidad entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Hoy, los tecolotes siguen escribiendo su historia con la misma pasión que los vio nacer, manteniendo el legado de un equipo que ha trascendido generaciones y que es motivo de orgullo para los dos Laredos.